Boreal Televisión presenta. Cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son, llégate al puerto Boniato, mira la loma San Juan, vete al Canel por un rato y prueba las frutas que allí dulces están. Cuando tú vayas a Oriente, mi legendaria región, tierra que tiembla caliente, cuna del sabroso son, llégate al puerto Boniato, mira la loma San Juan, vete al Canel por un rato y prueba las frutas que allí dulces están. Y si vas al Cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Y si vas allá donde está Cachita, tráeme una estampita para mi mamá. Y si vas al Cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Y si vas al Cobre, tráeme una estampita que sea bendita de la caridad. Y si vas al Cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Ay, y si vas a Oriente, tráeme de allá algo reluciente de la caridad. Y si vas al Cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Y si vas al Cobre, busca a mi negrita, que es mi virgencita de la caridad. Y si vas al Cobre, quiero que me traigas una virgencita de la caridad. Cuando pienso en mi morena, que se llama Caridad, rezo como alma buena por toda la humanidad. Virgencita, tú eres buena, hay un milagro de amor. Mira que muero de pena si tú no mitigas a mí tu dolor. Y para la clase media. Bueno. Saludos amigas y amigos, así con el tema veneración del trío Matamoros, para variar un poquito, iniciamos el día de hoy, viernes 26 de septiembre del año 2025, y bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión, desde Santiago de los Caballeros, cubriendo todo el territorio nacional, y una producción con más de 26 años de manera continua en el aire. Gracias por acompañarnos. Señor Randy Ortiz y Terrero, buenos días, poeta. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Qué bien empezar con los Matamoros. Esos Matamoros, pero le daban vida a la gente al mismo tiempo, con la alegría. Eso, los Matamoros terminaron siendo un clásico. Tú sabes que la palabra clásico correspondió a 100 años en la antigüedad, en que un grupo de talentos llenaron el Parnaso, la calidad, más que, bueno, Parnaso no porque era la poesía, sino por la música. Entonces todo el que se destacaba le decían, tocó como un clásico. Y de ahí eso se fue ampliando
hasta que el que se hace eterno por la calidad se vuelve un clásico. Pero en la música popular se puede decir, Atahualpa, ¿verdad que sí? Que hay clásicos porque se inmortalizan por la calidad. Miguel Matamoros, un poeta, ¿verdad? Popular. ¿Tú sabes lo que es escribirle unas letras que a la cotidianidad? La mujer de Antonio camina así. Cuando va a la plaza camina. Claro que parece que la mujer de Antonio no era del todo despreciable, no, y su paso era admirable, ¿verdad? Y que tenía un contorneo. Oh, pero ven acá. Atractivo, atractivo. Y porque Miguel Matamoros no fue irrespetuoso, ¿verdad que sí? Porque era la mujer de Antonio. Bueno. Señores, un día lluvioso, tal como se había anunciado. El disturbio número, dice Jean Suriel que es el disturbio tropical o la onda tropical número 38. Yo creo que van como 300 ya. Sí. Pero él dice que son 38, que es la número 38 que se encuentra sobre el territorio de la República Dominicana, generando una gran cantidad de lluvias en casi todas las provincias, pero sobre todo lo que es la parte sur, sureste, la parte, algo de la costa norte, llegando hasta Samaná, por ahí. Por lo pronto, en esta región del Cibao, hasta ahora, a pesar de que ayer hubo algunas inundaciones en Santiago, pero no está en alerta ni verde ni amarilla esta parte del Cibao central, aunque siempre le toca algo a Hermanas Mirabal y San Francisco y San Francisco de Macorís. Pero el temor que se tiene, o sea, en la advertencia más que todo, es que como los suelos hoy están saturados de agua, pues cualquier aguacero medio fuerte puede crear más inundaciones y deslizamientos de tierra. Ayer veía, anoche, unas imágenes del río Masacre, que fíjese que esa zona de la frontera no está en alerta, incluida en el alerta ni verde ni amarilla del COE, pero mire la cantidad de agua que bajó por el Masacre en el área de Dajabón. Estar en un área de colores de prevención. Ajá. Pero parece que en la cuenca alta del Masacre llovió bastante, y fíjense cómo bajó ayer en la tardecita el río Masacre por la parte de Dajabón. A propósito, una pregunta. ¿Y en qué ha quedado lo de el canal del Masacre? Que en un momento fue una controversia visceral entre Haití y la República Dominicana. Bien, gracias. Si tú Eso lo se ves, quedó así. húyele. Bien, gracias. Eso, nada, hicieron su canal, lo abrieron, el Masacre cuando sube lo inunda por todos lados, las tierras adyacentes al canal, y ya no pasó de ahí. Entonces, porque ¿con quién tú dialogas en Haití? Bueno, pero la República Dominicana tenía derecho a tomar una acción que, sin quitarle a ellos un derecho de agua, le garantizara agua, porque aquí las autoridades alegaron que aguas abajo, ¿verdad?, de la toma, digamos, del área el paso de Haití, la República Dominicana, y donde está la aduana, que hay personas que cultivan arroz, pero que el agua también alimenta humedales, y donde hay árboles que son reservas, ¿verdad?, y que eso se iba a dañar, pero eso fue como en un momento nada más, y que aquí se había rehabilitado un canal, pero había que alimentarlo con una bomba, y habían encendido la bomba en un tiempo, y después hubo denuncias de que ya no la encendían. Entonces, uno como que se quedó en el aire si la amenaza era muy importante por el hecho de que los haitianos hicieran un canal, pero como que nos callamos de repente. Ahora no sabemos si todo era verdad, si no era tan así, o si finalmente el canal de los haitianos no funciona. O sea, nos quedamos en el aire. Pero bueno,
Vamos a otros temas que no tienen que ver con el medio ambiente, aunque hay que mantener las alertas porque de acuerdo a los estudios, lo que se recoge como experiencia del comportamiento de la naturaleza en el periodo que llamamos de huracanes, los huracanes que más daño han hecho no han sido antes de la época o del tiempo que lleva ya la temporada ciclónica, sino a partir de aquí, incluyendo fuera de la temporada ciclónica, donde algunos huracanes aparecieron entre noviembre y diciembre por ahí. Así es que mantener la previsión y atender a lo que dice meteorología. Y lo que dice Jean Suriel, Atahualpa, porque Jean Suriel se ha constituido en un referente, porque tiene un espacio propio para la predicción o los avisos que tienen que ver con los efectos derivados de la temporada ciclónica. Que a propósito, ayer se vieron unas imágenes y le envié ahí una foto a Heriberto del puente colapsado que conectaba a Don Juan y a Yamasá. Exacto. Un colapso medio extraño, porque es como si lo hubiesen cortado con una sierra eléctrica. Sí. Vean que los aproches cómo eran de eso. Un desplome total, o sea... Hicieron una base aquí, otra aquí y arriba un techo y ahí fue que se cortó. Lo que no entiendo es cómo colapsó de esa manera, porque generalmente viene los aproches, o sea, la parte que está pegada a la tierra firme es la que empieza a ceder, de un lado principalmente, pero en este caso colapsó completo. Fíjense que es como un corte. Un corte perfecto. Sí, un corte perfecto. Que pone de manifiesto alguna falla estructural. Sucedió justo cuando un camión cargado iba a cruzar ese tramo y esto produjo la muerte del chofer en el distrito municipal Don Juan, que se comunica con Yamasá y que realmente fue una sorpresa. Esto está en el río Osama y el señor que falleció es Pablo Hinojosa, conocido como Pablito, quien conducía un camión cargado de arena cuando la estructura del puente colapsó. Hay que generar una investigación sobre esto porque no es normal la forma aunque que cayó el puente. No es normal. Para que caiga ahí. Y generalmente, déjeme decirle, el paso, o sea, cuando colapsa una estructura de esa naturaleza, generalmente lo que ceden son los aproches del lado. Sí, porque el agua, el río va comiendo un poco. Socavando exacto. el terreno y hace que cedan los aproches. Sí. Por eso es que se refuerza esa parte de la construcción. Pero este caso es raro. Pero como entonces, ven, las bases del aproche, ¿verdad? quedaron intactas ahí. Quedaron intactas, no se movieron nada. La pregunta es, cuando se vació la losa, ¿verdad? Ay, para pues. eso, no había una conexión entre las varillas vertical ascendente con las horizontales de la losa. Déjese de eso. No, se va a poner ahora a hacer Ya yo sé por qué este país es creyente, porque la gente está acogida a la divina providencia para que no te caiga una cosa arriba, porque si es por las supervisiones de este país, pero regularmente, hasta donde yo sé, esos puentes lo hacen algunos ingenieros y lo llevan a cabo maestros de la construcción. Pero siempre se cuida poniendo una supervisión, regularmente se contrata una compañía aparte. Pero en la conchupancia, nada de eso ocurre. Bueno, pero brinquemos para otro lado, vamos a decirlo así, porque como andamos al salto de la pulga, brincar no es extraño. Wilson Camaño, el procurador ahora de persecución general
él no es de la PECA. En la PECA está Mirna Ortiz. Por fin habló algo del caso Senasa. Dice Wilson Camacho que desde julio han estado haciendo investigaciones sobre ese caso, que les ha llegado, según informaron las autoridades, la del Senasa, el presidente de la República también. Él dice, a preguntas, que solo cuando judicialicemos el caso es entonces cuando se podría considerar la primera etapa de la investigación, ¿verdad? Esa es la respuesta y entra en 2 o 3 detalles, pero no hay mucha información adicional a eso. Lo cual despierta obviamente una esperanza porque resulta, sucede y viene a ser que el caso Senasa, oigan bien, podría llegar a ser, de acuerdo a lo que han opinado, entendido, vinculado a eso, que incluso han sido cautos con lo que dicen, podría ser un caso superior al de Van Inter. Recuerden que Van Inter fue una quiebra bancaria que se entendió fraudulenta por el hecho de que habían prácticas alejadas de las normas prudenciales del accionar de la vida financiera de un país. Y había gente creando bancos paralelos a los bancos. Si ustedes se fijan bien, en el caso Senasa, había una información legal de la contabilidad, del accionar, de todo, pero había una paralela que era la del interés de los que manejaron eso de manera grosera, abusando de una de las áreas más sensitivas de la vida, que es la salud de la gente, y sobre todo de la salud de los que menos tienen. Pues lo que se estima ahora es que podría llegar a ser superior al del Van Inter, y el del Van Inter, de lo que se trató fue de 55,000 millones de pesos. Bien. Y ya hay varios sectores con capacidad de entender y decir eso, que salvo que se explique de otra manera, la tendencia es que llegue al doble de eso. Todos sabemos aquí qué ha pasado con él, porque la gente dice, bueno, está bien, eso quebraron, los responsables, 4 o 5, se llevaron a la cárcel y ya eso se pasó. Pues no, pues mire, que hubo un hoyo, porque el gobierno de entonces violó la ley, quizás de la mejor buena fe, en el caso de Van Inter, devolviéndole a todo el mundo todo lo que tenía. La ley dice que no, que es unos 400 o 500 mil pesos máximo, aunque usted tenga 1.000 millones de pesos. Eso es lo que el Estado Dominicano le garantiza y ni siquiera tiene que dárselo de una vez. Hay que liquidar eso, un proceso legal, liquidarlo, y de lo que se recupere, entonces eso es lo que se da. Si el Estado tiene que poner algo, pone algo que no pase de ahí. Bien, pero como se le dio su dinero a todo el mundo, un torrente de pesos sin el respaldo necesario, porque el país no tiene respaldo para de repente un gobierno dar eso fuera del presupuesto. Y esos pesos en abundancia, por la ley de que lo que abunda se abarata, perdieron valor. ¿Y qué pasó? Salieron a buscar dólar y el dólar se disparó de 20 y piquito, era 27, algo así, yo no recuerdo, como a 60, de golpe. Todo perdió, los precios se perdieron porque aumentaban por minuto, los vendedores no podían darle precio a nadie. Y la gente quebró el que tenía un apartamento, un matrimonio joven, que iba a pagar en el dinero de entonces, vamos a suponer 13,000 pesos entre los dos. De buena primera eso le subió a 30, 35, era imposible. Lo daban por lo que le dieran. Y no todo el mundo estaba en vocación de comprarle para salvar por lo menos el crédito. Y todos vivimos eso. Bueno, pues al día de hoy todavía en el presupuesto hay dinero para pagar el hoyo de Van Inter. Bueno, si esto es así, vamos a ver qué manejo se le da al asunto. ¿Cuál trato legal se le da?
porque este tiene el componente que yo acabo de decir. Encima de eso, ha sido una estafa. Coger una gente que no ha ido a recibir ninguna atención médica, y como eso se maneja porque se sabe quién solicitó y quién no solicitó, hacer figurar como que sí hubo un gasto, como que sí hubo una cobertura de esa persona, y hasta estudios, porque óyeme, la ambición mató al ratón, dice el Y la creatividad. y la creatividad, que hubo cobro hasta por servicios que no solamente no se daban, porque ya eso era lo ordinario, sino que no estaban dentro de la cobertura, ni dentro del contrato. Señoras y señores, el gobierno tiene un reto demasiado grande. Y solamente voy a decir hasta hoy esto, porque el gobierno hizo campaña en base a la corrupción del gobierno pasado. Y a lo largo de 5 años le han estrujado la corrupción a los otros y apuntalar la transparencia, el buen manejo de las cosas y que ahora no hay corrupción. En cierta medida han cumplido en el hecho de que muchas cosas se han intervenido y se han tratado de arreglar. Pero hay 2 fallas grandes. Nadie de esta administración es sometido a la justicia por corrupción. Escándalo por aquí, por allá, por donde sea, pero nadie, son subsanables. Y este escándalo, Atahualpa, aquí termino, para que tú entres con la visión que tienes, puede arrastrar de mala manera al gobierno a una situación difícil de manejar, porque el monto económico no es chiquito, y además evitar que colapse el sistema de seguridad social en la República Pero a mí lo que Dominicana. me llama la atención es que ahora es que el Ministerio Público viene a dar unas declaraciones, porque se ha estado demandando, aunque lo han tratado suave al Ministerio Público, salvo nosotros que hemos dicho usted es el gran responsable. Ahora es que el Ministerio, el director de persecución a la corrupción, sale a dar las declaraciones de que está en una fase de investigación y entraron en la fase de interrogatorio en el mes de julio. Y tiene 10 meses la 10 meses desde noviembre y hasta que explota en los medios de comunicación el escándalo, entonces el Ministerio Público dice, ya estamos llegando a la fase de poder judicializarlo, pero tenemos que agotar el primer paso, que es los interrogatorios. 10 meses después usted viene a dar esas declaraciones. O sea, ¿qué tan ocupado estaba el Ministerio Público para un caso de esa naturaleza? Llevarlo con esa parsimonia y esa lentitud que aparentemente, bueno, pues ha cambiado el método de accionar del Ministerio Público, porque antes iban de noche, de madrugada, los apresaban, los metían presos y luego investigaban. Y están así que todavía hay casos de corrupción que no han podido iniciar el juicio de fondo por X o Y, pero no han podido iniciar el juicio de fondo después de más de 4 años, porque lo que había era que apresar y declarar el caso complejo, 18 meses de prisión preventiva, 20, y después, bueno, se venció ya el plazo de la prisión preventiva, ahora vamos a cambiarle la medida de coerción, vamos a darle prisión domiciliaria o presentación periódica o lo que sea, y el Ministerio Público sigue investigando. Ahora están investigando antes de judicializar. Qué bueno, poeta, ¿verdad? Algo es algo, como dijo la viuda cuando Porque, el gato le pasó el rabo por la pierna. No, hombre, no, pero que no se burlen de la inteligencia de la gente. He dicho y repito, el mayor daño que se le ha hecho a este país se lo está haciendo el Ministerio Público, con esa selectividad y con ese mutismo que ha tenido en los últimos tiempos, y con lo que se ha quedado evidente, que es el que la corrupción solo estaba en el gobierno de Danilo Medina. Que no hay nadie en esta administración ni en administraciones pasadas que puedan ser alcanzados por la justicia. Y lo que hagamos es en un seminario contra la corrupción, en un seminario contra la lucha del narcotráfico, agarrando gente que tiene que ver con delitos electrónicos, que con una estafa allí, con una estafa aquí, este país va muy bien, muy bien, porque aquí no hay corruptos. Vamos excelente. Como he dicho, este país está bien, muy bien,
como empresa. Lo que está malo son los accionistas de la empresa. Y lo que siempre pagan. Pero la empresa va bien. Tú sabes que la gente no entiende cuando uno dice que es dinero suyo y que es usted que lo va a pagar. La gente no lo entiende, porque como no ha ido un cobrador casa por casa, no. Es que una parte del dinero que estaba para arreglarle la calle suya, para el acueducto que no llegaba, el dinero para electrificar su zona, para mejor escuela y más escuela, de repente ese dinero no da. ¿Por qué? Porque hay que utilizarlo para tapar los hoyos de Baninter y probablemente del de Senasa. Es por eso, la gente tiene que entenderlo. Mire, doña, usted que vive en la comunidad rural X, con la esperanza de que sus hijos lleguen más lejos de donde usted pudo llegar. Y ahora resulta que no dan los cuartos. ¿Pero por qué no dan? Porque hay que usarlo en tapar hoyos. Y este hoyo parece que no va a ser chiquito, pero lo que a mí me llama la atención es que el ex director de Senasa, él habla con una dignidad magnífica. Probablemente él no le pusiera la mano a un centavo, pero hay una cosa que se llama responsabilidad culposa. Pero fue en su administración que pasó lo que pasó y usted no se enteró. ¿Cómo que no? Como que usted no tuvo nada que ver con eso, reitero, tal vez no se llevó un peso. Él, creo que no tiene la necesidad, digo yo, porque era un profesional de la medicina, de éxito, pero bien si ganado, ahí, supongo. Si ahí, pero es que usted dirigía el barco que cogió, que está cogiendo agua. Entonces, por eso es que yo digo que uno de los grandes males de la República Dominicana es que dan a una gente a dirigir algo que no conoce o que no demanda. El que usted sea doctor en medicina no dice que usted es experto manejando un seguro. Pero no, eso también los controles. O sea, se supone que Senasa tenía una cantidad de controles que han salido a relucir en algunas declaraciones de Chanel y de otros administradores que pasaron por Senasa, sí. Y los controles fallaron. Que es el día a día, los indicadores que te dicen cómo va la empresa, así, ¿no? Bueno, miren, en su administración se cambió la estructura para que las cosas se fueran, en vez, que es la administración moderna, que las cosas vayan a donde los especialistas y que no haya puntos de colisión o de poca transparencia. Y ahí, oye, por encima de quienes tienen autoridad para hacerlo, se modificó la estructura. Debió ser primera sospecha. Pedían dinero a cada dato extra. El propio presidente de la República decía, ¿para qué quieren tanto? No, que hemos crecido un viernes por jueves. Bien, más dinero. Una doble contabilidad de la que él no se enteró. Pero además, ¿en virtud de qué se les regaló a una empresa privada con vínculos que lucen ser muy interesados? Un aspecto de la salud pública, porque que haya oferta privada, está bien, es una oferta privada que llega donde el mercado se lo permite. Pero el Estado, a través del gobierno, es responsable de la salud pública de un país. Y la atención primaria no tenía ni tiene aquí un estamento definido, claro, por parte de los gobiernos, pero sí apareció una empresa a la que les regalaban el que cobrara por lo que no ofrecía. Y él no sabía nada tampoco sabía de eso. Bueno, miren, antes de ir a publicidad, hace un par de días circuló unas imágenes de algo que pasó en la cercanía del Jón, donde un abusadorazo agredió, asaltó a un anciano. A un anciano. Que hasta con dificultades para caminar, con ciertas limitaciones. Y ese video cogió calle, nosotros lo tenemos desde hace un par de días, pero como estaba el día de fiesta de por medio, ayer lo mostramos en Q, y hasta unas declaraciones que tenía Benito de este abusadorazo, el que está agachado ahí, supuestamente
queriendo ayudar al anciano, dice que examinándole el pie que tiene dificultad para caminar, dice él porque él es brujo. Entonces, como él es brujo, sí, él ayuda a las personas, pero vean la brujería que hace. Un brujo, metiéndole, escúchame Randy, metiéndole la mano en el bolsillo. A la mala. Al anciano, y miren el otro... el ayudante de brujería. Babín Echavarría, que está al lado, que ve que este ladronazo, que salió hace un año de la cárcel después de haber cumplido 20 años de condena por homicidio, sin ninguna consideración, vea lo que hace con ese anciano. En las declaraciones que él da en la policía, después ya lo apresaron. Alejandro Mora Cruz, José Alejandro Mora Cruz, alias El Mago. Sí. Alias El Mago. Él dice, quiere, oye, un caramelo que ojalá la justicia no se lo compre. Que él vio al señor que tenía dificultades para caminar. Entonces y lo estaba ayudando. Y le hizo un trabajo. Sí, porque él le hizo un ensalme, no sé cómo es que, lo ensalmó. Contra su voluntad. Sí, y que el anciano, después que le hizo el trabajo, no le quiso pagar su dinero y que por eso él le estaba cobrando. La verdad que la creatividad de ese tipo. No, debe escribir un guión. O sea, ya él estaba forzando el señor porque no cumplió con la paga sí, de un servicio que no pidió. Sí, porque él le hizo un trabajo de brujería, de ensalmo, sí, para que la pierna que él tenía... ¿Eso es frente a dónde? Cerca del Jón ahí. Entonces, o sea, que cerca de un centro científico de medicina apareció un mago. Pero se ve en la parte anterior, o sea, sí, cuando el anciano va caminando por la acera y ellos llegan en el carro. Sí. Y él dice que el otro, él lo ha enseñado también a trabajar la brujería. Era una intrusión que él estaba la dando. Brujería. Y que él es brujo, que él tiene mucho tiempo en esto. Tiene 11, casi un año que salió de la cárcel por donde cumplió 20 años por homicidio. Años. O sea, ensalmó a la víctima. Yo espero que cuando llegue a la cárcel le den un tratamiento de brujo también. Ya ustedes saben, ese hombre puede hacerle mal de ojo a ustedes que están en la cárcel. Atiéndanlo cuando llegue. Hagan una sesión de palos. Como en la brujería se usan los tambores y la cosa, hagan una sesión de palos y ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Oye, pero ese abusadorazo. Yo no sé si en las leyes dominicanas, pero hay otros países que cuando una persona agrede a otro, esa persona es así, con limitaciones ya. Eso es un agravante dentro de la pena. Por 30 años deben cantarle ahora. Sí, porque él acaba de cumplir 20. Sí, y sale a ensalmar. No fue lo suficiente 20 años de prisión para hacerlo reflexionar. Ese es el nivel de reinserción en la sociedad que tenemos. Sí. ¿Cómo se llama? La regeneración de las lácaras. Que estaba escuchando un debate ahí de lo que ha propuesto una ley, no sé si se aprobó en Brasil, Lula da Silva, como una especie de bono a los policías que en el ejercicio de sus funciones le limpien el pico a delincuentes reconocidos. ¿Cómo va a ser? Sí, pero eso vamos a hablar un poquito más adelante porque eso ha generado debate. A mí me gusta la ley Bukele. No solo aquí, sino a nivel internacional, por el asunto de los derechos humanos. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Vamos a publicidad. Vamos a publicidad, sí, pero me gusta la ley de Bukele. ¿Usted ha oído, le han sacado un solo video a los policías de Bukele asesinando gente? Con intercambio de disparos. Con intercambio de disparos. No hubo, pues no sé, parece que no fue necesario. Venimos en un momentito, por favor, quédese con esta Mañana Boreal a través de los canales de Boreal Televisión. Ahora es que la cosa se va a poner clara aquí. Cuenta clara total. Hagan bulla, aquí hay cuenta, opciones sin sorpresa, la gente ahorrando en confianza. Para tus metas, tus sueños, tu bolsillo siempre lleno, lo dice el Banco de todos los dominicanos. Saca tu cuenta, todo está aquí. En
Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. La cuenta digital desde tu celular no tiene comisiones, es fácil de usar. Hola mío, Banreservas para pago al instante. Es así que te va a ayudar. El ahorro, pesos, dólares o euros para que siempre guardes tus ingresos. La ahorro más, con mayor saldo, más interés. La ahorro remesas, recibe y crea historial también. Si quieres control, la corriente personal te sirve para pagar. La ahorro básica, inclusiva en el sector bancario, te ayuda a ingresar. Para los niños, la infantil, ahorran y aprenden más. Con el depósito a plazo digital, tus sueños lograrás. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bienvenido a nuestro nuevo y amplio showroom Toyota. Ahora con un valor agregado, nuestro taller autorizado Toyota. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo, sin moverte de lugar. Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motos. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Yo me mudé a Nueva York, pero mi familia sigue en la isla. Y para enviarle su dinero, quería algo fácil y seguro. Por eso, hice que mi papá descargara Yava, una app para recibir remesas directo a su cuenta. Desde ahí, puede pagar servicios, hacer transferencias y si necesita efectivo, lo retira en cualquier cajero automático o subagente. Yava, la forma más cómoda de recibir tus remesas. Tú lo mandas y ellos lo tienen en lo que dicen Yava. Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra. Pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José, tu mano amiga. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios
la patria y la libertad. Ahora es que la cosa se va a poner clara aquí. Cuenta clara total. Hagan bulla, aquí hay cuenta, opciones sin sorpresa, la gente ahorrando en confianza. Para tus metas, tus sueños, tu bolsillo siempre lleno, lo dice el Banco de Todos los Dominicanos. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para la cuenta digital desde tu celular. No tiene comisiones, es fácil de usar. Hola mío, Banreservas para pago al instante. Es así que te va a ayudar. El ahorro, pesos, dólares o euros para que siempre guardes tus ingresos. La ahorro más, con mayor saldo, más interés. La ahorro remesas, recibe y crea historial también. Si quieres control, la corriente personal te sirve para pagar. La ahorro básica, inclusiva en el sector bancario, te ayuda a ingresar. Para los niños, la infantil, ahorran y aprenden más. Con el depósito a plazo digital, tus sueños lograrás. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Saca tu cuenta, todo está aquí. En Banreservas hay una opción para ti. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, estamos de regreso en esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión. Heriberto va a poner el WhatsApp en pantalla en unos instantes para que usted pueda también enviarnos su opinión y participar también del programa y enviarnos sus videos y sus... Que participen. Sí. Esto es abierto a todas manifestaciones hípicas. No, hípica no, de esas no hay ninguna. Pero este puede ser un buen canal para que usted también Miren, señores, se manifieste. Ustedes me han escuchado hablar muchas veces de que no se puede ser monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Y más cuando usted está en una posición que en cualquier toma de decisión usted va a afectar a determinados sectores. Sobre todo en el ejercicio del poder. Y fíjense cómo los grandes liderazgos tienen también las famosas tasas de rechazo más altas, porque afectan intereses. A veces uno se sotorríe, como se dice, con la risa medio burlesca, cuando hablan de la tasa de rechazo de un posible candidato presidencial que no ha ejercido el poder y que no ha afectado a nadie y por ende tiene que tener una tasa de rechazo mucho menor que cualquiera que haya ejercido el poder, porque el que ejerció el poder en alguna decisión afectó intereses. Pero cuando se tiene una posición en el ejercicio del poder, se supone que es para tomar decisiones en bien del colectivo, entiéndase, el pueblo que se gobierna o se administra. Hoy, la columna de Aníbal de Castro, yo espero que la lean en el Palacio Nacional.
hemos hablado de que aquí se han ido posponiendo decisiones para hasta cumplir lo que eran las expectativas del gobierno del presidente Luis Abinader cuando se habló de un cambio con relación al ejercicio del poder por el Partido de la Liberación Dominicana. Y quiero leer, si el poeta me lo permite, para ustedes, esta columna, que no es tan larga porque es parte del inicio de lo que es la construcción del periódico Diario Libre. Y oigan lo que dice Aníbal de Castro, director del periódico Diario Libre, que no es en la nota editorial, sino en su columna personal. Sí. El gobierno confundió la popularidad con el aplauso fácil y zigzaguea perdiendo ambas cosas. Desde el inicio prefirió patear las reformas hacia adelante, convencido de que la política se mide en encuestas y no en resultados. El precio hoy se cobra en una factura eléctrica insostenible, en la economía lenta y en la frustración de un pueblo que percibe más promesas que soluciones. El espejismo de evitar costos políticos inmediatos ha resultado más caro que enfrentar la realidad. No se reformó el sistema eléctrico, donde las pérdidas y subsidios siguen devorando recursos públicos. No se emprendió la reforma fiscal que hubiera permitido ordenar ingresos y gastos con visión de futuro. Se apostó a la dávida, a la ilusión de que la economía crecía sola, cuando en verdad se desfondaba la capacidad del Estado para sostener servicios básicos. La inversión pública se ha reducido a proyectos emblemáticos y fotos inaugurales. La privada vacila entre la incertidumbre regulatoria y la ausencia de viento auspiciosos. La consecuencia es un círculo vicioso, menos crecimiento, menos empleo, menos confianza. El gobierno que buscó simpatía rehúye ahora el costo de haberla perdido. La ciudadanía, menos ingenua de lo que los políticos suponen, distingue entre quien actúa y quien improvisa. El capital político se gasta rápido cuando no se acompaña de decisiones firmes y lo que pudo ser un mandato transformador se desliza hacia la oportunidad desperdiciada. La popularidad no se compra con subsidios ni se eterniza con discursos. Se construye con reformas valientes aunque duelan. Y esa lección, aprendida tarde, explica por qué un gobierno que arrancó con respaldo amplio se encuentra hoy enredado en el desencanto. Obligatorio evocar la verdad histórica de Alfonso el Sabio, quien, por mirar las estrellas, perdió la tierra. Yo creo que no hay nada que agregar. Y eso está escrito por un periodista, como tú dijiste, en su columna particular dentro del periódico, que no es el editorial, porque el editorial es la opinión del periódico. Pero esta columna es la opinión del periodista. Y del director, que además es el director del periódico. Entonces, y un periodista de larga data y de una formación intelectual muy sólida como periodista y como individuo. Y que no se le puede endilgar el San Benito de opositor al gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Por qué traigo esta cita de esta columna de Aníbal de Castro? Porque fíjense lo que ha estado pasando con el liderazgo político regional y yo diría que a nivel internacional. El caso de El Salvador, las grandes decisiones que ha adoptado el presidente Nayib Bukele, que lo han colocado desde prácticamente el inicio de su gobierno o un año después del inicio de su primer periodo, como el presidente de mayor aceptación de todo el globo terráqueo.
Exacto. el de mayor aprobación por su pueblo. ¿Y en qué ha consistido la base de esa aceptación o aprobación? En tomar medidas que han favorecido a la mayoría del pueblo salvadoreño. Y por haber identificado el porque peor problema que tenía ese país para poder avanzar. Porque determinó que cuál era ese mayor escollo para que El Salvador retomara o tomara una senda de tranquilidad, de progreso, y que hoy, de todos los países, exceptuando a la República Dominicana, de Centroamérica y el Caribe, es el que está exhibiendo mayor cantidad de turistas que están regresando a El Salvador. Salvo la República Dominicana, después El Salvador está recibiendo proporcionalmente la mayor cantidad de turistas. A pesar de ser, creo que es como país, el más pequeño. Es el más pequeño de Centroamérica y de parte del Caribe. Pero también su economía es una de las que más está creciendo en Centroamérica y el Caribe, a pesar de tener un Producto Interno Bruto que es casi la cuarta parte del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Sí. Pero hoy El Salvador exhibe grandes avenidas y autopistas iluminadas con luces LED, que vi aquí que hay un proyecto que se está implementando en la República Dominicana de iluminación de autopistas y avenidas con Pues nos oyeron porque nosotros tenemos tiempo reclamando eso. Hoy El Salvador exhibe una generadora atómica de energía. Hoy El Salvador exhibe una disciplina y un cambio en la educación que en principio fue catalogado como una especie de dictadura al poner una militar al frente del Ministerio de Educación para rescatar la educación, porque el presidente dijo, es mejor disciplinar ahora que castigar mañana. Pero además, no es que agarró un guardia porque sí. Esa militar es una educadora de profesión, pero que además da servicio militar. Entonces, esas decisiones enfocadas en el bien común del pueblo salvadoreño es lo que tiene a Nayib Bukele hoy como un referente y a El Salvador como un referente de haber pasado del país más inseguro del mundo a ser el país más seguro del mundo. Mientras aquí en República Dominicana no pudimos hacer una reforma fiscal, no hemos hecho nada con el 4% del Producto Interno Bruto para la educación preuniversitaria. La seguridad ciudadana sigue siendo todavía un dolor de cabeza. La corrupción, que fue otra de las grandes decisiones del presidente salvadoreño, cuando dijo, a mí no me van a recordar como un presidente que no robó, porque otros presidentes que han pasado en el ejercicio del poder en El Salvador lo han calificado de que ese no robó, pero dejó robar. Exacto. A mí no me va a pasar que digan que yo no robé y que dejé robar. Yo no robé, pero tampoco voy a permitir que roben. Y a los primeros que investigó fueron a los miembros de su gabinete. Y los primeros que cayeron presos, incluyendo a una alcaldesa de su propio partido, fueron parte de esos funcionarios que metieron la mano. Entonces hay que tomar decisiones, hay que agarrar el toro por los cuernos. Y a eso es que se refiere esta columna de Aníbal de Castro. Usted no puede sacrificar o postergar decisiones que al final, quizás durante su periodo, no se valoren. Pero después la historia va a decir, no, en el gobierno del presidente fulano de tal, en este caso el gobierno del presidente Luis Abinader, que no creo que nadie pueda endilgarle de manera personal ningún tipo de relación con la corrupción, ni ningún tipo de acciones personales que pudieran poner en dudas su intención de dejar un mejor país. Llegar a la conclusión de que postergar decisiones que pudieron tomarse desde el inicio del gobierno
y que esas decisiones iban a ser evaluadas o dando resultados finalmente, probablemente después de sus periodos de gobierno, como está pasando ahora, que aquellos que éramos críticos acérrimos de Joaquín Balaguer, al final, con todo el desempeño que se ha tenido, y los economistas, todos centran su atención en que el crecimiento que ha tenido la República Dominicana en las últimas 2 décadas, extraordinario, de pasar de un presupuesto de 28,000 millones de pesos en el año 1998 a 1.750.000 millones de pesos para el próximo año 2026, en apenas 20 años, tiene que ver mucho con la reforma que se hizo en el segundo periodo de Joaquín Balaguer en los últimos 10 años. En los últimos 10 años de Joaquín Balaguer, en los años 90, cuando se sentaron las bases, cuando se hizo aquella reforma fiscal y tributaria para preparar el avión que le dejó a Leonel Fernández en la pista cargado de combustible. Sí, pero también porque el presidente que le sucedió no se dedicó a aplastar el gobierno anterior para hacer lucir el mío, sino que sobre esa base seguir medidas económicas, políticas sociales, de lo que fuera, que tuvieran una consonancia, no una copia del gobierno anterior, porque es un principio de continuidad del Estado, sino porque se actuó de una manera más consecuente, no perfecta, más consecuente. Bueno, pero ya eso iríamos al tema de desempeño político. En algún punto se torció el camino. Porque probablemente en términos políticos, como tú señalas, que no se dedicó a perseguir el gobierno anterior ni nada de eso, hay que recordar que cómo llegó Leonel Fernández. Llegó con el apoyo de quien se iba. Sí, pero yo no y era cuesta arriba pensar que políticamente él iba a perseguir la corrupción que se denunciaba en los gobiernos de Joaquín Balaguer. Perdón, Atahualpa, pero yo no estoy hablando en términos morales, estoy hablando en términos económicos. Términos económicos, o sea, porque tú te refieres a una reforma. Es sobre ese concepto. ¿El gobierno que le siguió hizo una contrarreforma? No, aprovechó lo que había, le agregó lo que entendía y sobre esa base continuó. Con sus errores, con sus aciertos, pero no hubo una contrarreforma. Pero ahora, la ausencia de una reforma adecuada, no de golpe, como se intentó poner, que la rechazó todo el mundo. Pero déjeme agregar esto. Esa es la diferencia. Déjeme agregar esto. A pesar de la frase de don Hipólito Mejía de que a los expresidentes no se toca, aquí siempre se ha acuñado la frase, comenzando por Joaquín Balaguer, cuando dijo aquella frase lapidaria de que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. O sea, el propio presidente aceptaba que en su gobierno la corrupción estaba en todos lados y que solo se detenía en la puerta de su despacho. Y un presidente que llegó a decir y a justificar y ponerle nombre a la corrupción que había en los organismos militares y policiales cuando habló de la famosa goma. Y de la mordida. Y de la famosa mordida. Lo veía como algo natural. ¿Por qué? Porque el salario que se le ofrecía o que se le pagaba a un funcionario público y a la misma población era un salario paupérrimo. Entonces se justificaba que el dominicano se la buscara de cualquier manera siempre y cuando esa búsqueda no viniera de parte del Estado, pero el Estado estaba también corrompido. Entonces, aquí se acuñó esa frase de que los presidentes no son señalados como corruptos, pero la otra cara es que han dejado robar. Y si usted quiere, usted puede tomar el caso de los últimos. Son 3 presidentes, señores, que hemos tenido en los últimos 30 años. 3 presidentes ha tenido la República Dominicana en los últimos 30 años. Partiendo del 2026, del 1996. Leonel Fernández,
No, porque Hipólito, bueno, sí. No, Hipólito. Cuatro. Y don Hipólito, Leonel Fernández, Hipólito, Leonel 8, Danilo 8 y Luis va para 8. Son 4 presidentes en un periodo de 30 años. Y esa continuidad en el ejercicio del poder no ha dado como resultado un cambio verdaderamente estructural en la sociedad dominicana. No se ha hecho. Entonces, ¿cómo terminan los presidentes? Como permisivos. A Leonel Fernández se le decía, Leonel no se le puede acusar de haberse hecho rico en el Estado. No robó, pero permitió. Y están los casos ya emblemáticos señalados, que se han caído en los tribunales, la gran mayoría. El caso de la SUDAN, el caso de la sobrevaluación de obras, el enriquecimiento de gente que llegó al Estado sin un céntimo y de buenas a primeras declaraban en sus declaraciones de patrimonios 600, 500, 1.000, 800 millones de pesos. Pero ¿de dónde usted lo sacó? Si usted llegó descalzo, para poner una figura. ¿Cómo usted puede llegar al Estado sin haberse sacado la loto, sin haber heredado nada, y que de buenas a primeras usted me declare un patrimonio de 600 millones de pesos, de 1.000 millones de pesos? Que el presidente no robó, pero dejó que robaran. Danilo Medina, no se le puede, a Hipólito, no se le puede decir Hipólito, ¿cómo Hipólito? Con esa resiedumbre y esa formación va a robar, y además la fortuna de Hipólito Mejía. Pero aparecieron ahí un Hernani Salazar, apareció un exdirector del INDRI, que el mismo presidente lo justificó cuando dijeron, pero ese señor está gastando una millonada en restaurantes y eso. El presidente dijo, ¿y qué es lo que son 200.000 pesos? Son unos chelitos, 800.000, 700.000 en vinos y en comidas. Terminó la misma consigna, lucha contra la corrupción. Danilo Medina, se le señalaban. ¿Cuál corrupción? No se le puede señalar al presidente Danilo Medina que tuviera ninguna participación en actos de corrupción, pero salió de ahí que permitió la corrupción. Y a eso se refería Bukele cuando señalaba, hay presidentes que han pasado y no se le puede acusar de corruptos ni de ladrones, pero dejó que los ladrones se llevaran el patrimonio del país. Entonces, esto mismo debe servir de lección no solo para el presidente Luis Abinader, sino para todo el que ocupe la presidencia de la República. Fíjese, Randy, que aquí va a llegar un momento, si no se toman esas decisiones, que ingresar a la política va a ser un riesgo. Y termino con esto. ¿Por qué? Porque todo el que va a la política inmediatamente sale con el sello de corrupto. Y si no se hace de dinero del Estado, es un pendejo. Todo el mundo salió rico. Para eso es que está la gente como Bukele, que no tiene miedo. Todo el mundo Porque si usted tiene miedo, no se me den eso. Todo el mundo salió rico, Randy. El único que no salió millonario fuiste tú. Tú eres un tipo serio, pero ¿qué dice la gente? Todo el entorno de él se hizo rico. Él permitió que se hicieran millonarios. Ese fue un pendejo que salió de ahí sin un chele. Ese es el concepto. Sí, pero hay una cosa que se llama populismo, que es cuando tú actúas solo por quedar bien con la población. Pero es un bien entre comillas, porque es la población que actúa y piensa de esa manera. Pero si hubiera sido así, no hubiéramos tenido padre de la patria. Porque lo menos que hizo Duarte fue agarrar lo que tenían para invertirlo, el patrimonio de la familia, en una empresa débil que no se le veía un futuro claro, a jugar por la diferencia. ¿Qué pasó ahí? No tuviéramos Juan Pablo Duarte, que murió tratando de sobrevivir en Venezuela. Pero hoy es el padre de la patria. Sí, pero hoy el ejercicio de una posición en el poder se asocia a hacerse rico. Porque no ha habido la diferencia. Por la lenidad.
de alguien que haya dicho hasta aquí. Por la lenidad. Que habrá que hay un costo político, que hay lo que sea, que usted le va a pisar el callo a determinados sectores, pero hay que enderezar esto. Sí, Atahualpa, pero hay que enderezarlo. Pero fíjate una cosa. La población tiene que empezar a entender que si en una campaña electoral varios de los actores como candidatos son narcotraficantes, o que narcotraficantes aportan de manera pública recursos de transporte y dinero de manera pública, ¿qué esperanza de democracia tenía usted como pueblo de que hubiera a partir de un gobierno nutrido de narcotraficantes? Que lo hemos tenido a lo largo de la historia, en unos más, en unos demasiados más, en otros algunos, en otros no ha habido narcotraficantes, o que uno conozca narcotraficantes. Es que el comportamiento de cada quien dice quién es cada quien, de ese tamaño. Ahora, que como pueblo no hemos tenido la capacidad de ver eso y que muchos candidatos han aprovechado la miseria del pueblo para hacer campaña en base a que te voy a sacar de la miseria. Pero en realidad yo lo que hago es que te dejo en la miseria para que tú me agradezcas cuando yo te doy el picapollo y los 500 pesos para que vote por mí. O te doy un aporte que es tuyo de fondos públicos, te doy un aporte para que quede claro que yo soy el que más te aporta cuando la dádiva no ha sacado ningún pueblo de la miseria. Eso no es verdad, eso es una mentira. A menos que sea la sustentación institucional, como ocurre en los países organizados, que cuando una gente llega a los 60 años o a los 65 lo llaman para decirle, usted es pasible de una pensión. Aquí no solamente Atahualpa, no llaman a nadie así, sino que una gente que ya tiene los derechos ganados, y yo puedo dar cátedra de eso, sale la misma persona a buscar los papeles que debió ser el Estado, el gobierno, quien la tuviera para llamar a la gente. Sale la persona a buscar los papeles, yo trabajé aquí, dame una constancia, dame una cosa, y después con ese paquete Atahualpa, esa gente que sí trabajó, que no fue un vivo, que no robó, va a buscar lo que le corresponde en la edad que le corresponda y se queda con los papeles en las manos porque nadie responde. Porque es mejor que yo deba el agradecimiento, o que fulano debe el agradecimiento, o que el pobre coja 1,000 pesos como un gran aporte. Entonces, ese es el problema. El que te hace eso no puede ser un jefe de Estado. Déjeme agregar esto ya finalmente. Señores, hemos creado todo un marco de lucha, inclusive hay algo que hasta se podría citar dentro de esto, que es una especie de disquisición. A raíz de la crisis electoral del año 1994, se sentaron las bases de la independencia de la justicia, o sea, se quitó la influencia del presidente de la República de nombrar jueces, creando el Consejo Nacional de la Magistratura, que fue una iniciativa presentada por el doctor José Francisco Peña Gómez. Ese Consejo Nacional de la Magistratura que iba a designar los jueces de de las altas cortes, en ese caso de la Suprema Corte de Justicia, fue el primer eslabón para hablar de justicia independiente, reforzado ya con la decisión del presidente Luis Abinader de excluir al Procurador General de la República, que fue incluido por Leonel Fernández en la reforma constitucional que propició. Pero ¿de qué ha servido esa independencia del poder de la justicia dominicana y del Ministerio Público como representante de la sociedad? De nada, absolutamente. Cierro con esa parte, nada más para refrescar la memoria. Nos vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo segmento. Hoy vamos a hablar del maratón monumental que se ha convertido en una marca ciudad en Santiago de los Caballeros. Eso va a ser en el Café con Leche, pero regresamos en el próximo segmento de Su Mañana Boreal.
La movida está en tus manos. Expo Móvil Banreservas, del 23 al 26 de octubre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar. Comienza a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, superagente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everest y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com.
La movida está en tus manos. Expo Móvil Banreservas, del 23 al 26 de octubre. Hasta 90% de financiamiento del vehículo. Cuota móvil. Hasta 7 años para pagar. Comienza a pagar en febrero 2026. Haz que pase y precalifícate vía WhatsApp al 809-960-2110. Expo Móvil Banreservas. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Arranca para acá, que aquí está la vida. Antes de Miren. darle entrada al poeta, agradecer a Félix Santana, de aquí de Santiago de los Caballeros, que dice que le gusta mucho Mañana Boreal y nos hace una sugerencia con relación a, parece que hemos tenido algunos inconvenientes con el audio que baja en algún momento. Félix, lo vamos a corregir eso, a ver qué está pasando ahí. Para que el amigo oiga correctamente, ¿verdad que sí? No vaya a hacer cosa. Ese es Félix Santana. Oh, un bacano, Félix. Un bacano y y saludar pico. también a Bolívar Infante, que está en sintonía en Boston, en Boston, Massachusetts, allá en United States. Habrá que preguntarle Al si Boli, conoce a nuestro Roberto saludo allá Rodríguez. en Boston. Gracias por ver el programa. Así es. Miren. Al cierre. El periódico de Diario Libre, yo creo que gente del gobierno debe verlo. Yo le voy a leer el titular nada más, porque hay una serie de datos ahí que podríamos dejarlo para la semana que viene. Se reduce la cantidad de empleadores y trabajadores en el mercado laboral. El número de patronos cayó en 1.156 entre mayo y junio. Los empleados cotizantes también bajaron en casi 4.000. Miren, la realidad a veces da duro en la cara. Ustedes ven que teníamos un crecimiento de un 5 por razones diversas que no tenemos el tiempo para mencionar aquí, aunque lo hemos analizado en distintas ocasiones. Ha caído de manera tal que si llegamos al 3%, habremos hecho el mejor esfuerzo. Teniendo como óigame bien, lo cual indica que puede ser menos de 3 si no se hace el mejor esfuerzo. Bien, eso le explica a usted de dónde sale el hecho de que se reduce la cantidad de empleadores y la cantidad de empleados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se cae una parte de la economía, señores, de 5 y piquito a veces a solo 3 posible, eso es como un 40%, un 38%, qué sé yo, en que se ha caído el crecimiento económico. ¿Y qué es el crecimiento económico? Porque es el crecimiento que se produce dentro del Producto Interno Bruto, que es la suma de todas las riquezas generadas en un año. Entonces, si algo se cayó la generación de riqueza a ese nivel, obviamente que alguien era el que tenía la empresa grande, mediana, pequeño o micro organizada, porque a veces de la que no es organizada no se tienen cifras, porque no están registradas en ninguna parte. Y obviamente alguien dejó de vender o de producir más y por lo tanto no podía sostener más empleados, entonces se le caen los empleados. En vez de crecer el empleo ha decrecido en la República Dominicana. Eso es lo que dice aquí. Palabras más, palabras menos, porcentaje más, porcentaje menos, pero a mí me gusta decir las cosas como que le entienda la mayoría, porque los técnicos y los profesionales de alto nivel tienen estas cifras siempre, porque su vida depende de una serie de variables. El que viene a Santiago teniendo 10 o 15 años que no venía, lo menos que va a hacer es sorprenderse, porque los que vivimos aquí estamos sorprendidos de cómo Santiago se va transformando. Bueno, muy bien,
Si este elemento no hubiera entrado en juego, el crecimiento de aquí pudo haber sido mayor. Pero puede haber una variable, que Santiago puede seguir en un ritmo grande, pero hay otras partes del país que no lo tengan, porque los promedios son la suma de todas las unidades dividida entre cada componente de las unidades. 10 huevos, entre 2 personas caben a 5 huevos. Pero resulta que hay una de ellas que nada más consume 2 huevos. Quiere decir que otra consume 8. Pero es un promedio. Ojalá estos datos y antes de comenzar, de Aníbal de Castro y de muchos indicadores más, hagan que las autoridades entiendan que muy bien, todos los presidentes del mundo abogan y promueven y celebran los éxitos que dicen tener. Pero también hay que tener el pensamiento frío. Usted puede acelerar los pies, pero no el pensamiento. Y tiene que llegar el momento en que nosotros nos encontremos con nosotros mismos. El populismo te ayuda en un momento, pero te traiciona tarde o temprano, porque el populismo no da riqueza. Ahora, eso no quiere decir que usted no tome medidas compensatorias, porque la sociedad está compuesta por diferentes niveles. Hay un tipo de gente que no importa que la cosa le baje un chin en el momento, si en el futuro las cosas mejorarán. Ahora, hay alguien que está tan bajo en la sociedad, que tú lo tienes que proteger siempre. Y recordar, por ejemplo, que los gobiernos tienen que ser más sinceros, porque ahora, en la tarifa pasada de electricidad, la tarifa no subió, pero de que cobraron de más. Protestó el país entero. Busque los resultados y va que le bajó en esta. ¿Por qué? Porque hubo una presión y el calor es el mismo. Y este calor es el mismo del año pasado. Así es que siempre es bueno decir la verdad, ser transparente, para que todos contribuyamos con el discurrir del país. Bueno, despedimos Mañana Boreal, pero nada más voy a dejar esto en la mesa. Hace más de 2 semanas que ocurrió la masacre ahí en la Barranquita, donde 5 personas fallecieron. Y esta es la hora en que no se sabe si los videos son verdaderos, si los incautaron. El Ministerio Público no ha dicho esta boca es mía, solo que se está investigando, y hace más de 2 semanas que la población está esperando una respuesta de las autoridades. Despedimos Mañana Boreal, venimos en breve con el Café con Leche, vamos a conversar con Emilio Martínez Balbuena, quien es el director técnico de la versión número 9 del Maratón Monumental, marca Ciudad Santiago de los Caballeros. Venimos en un momentito, por favor, quédese con nosotros. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.